que Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo y ha sido recibido en gloria. Pero Él, por amor, decidió descender y habitar entre nosotros, y un día ofrecerse como sacrificio por usted y por mí. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. ¿Quién es el que en Belén reyes y pastores ven? ¿Quién a solas ayunó y la tentación venció? ¿Quién al Padre siempre oró y su voluntad buscó? ¿Quién por mí en la cruz murió y mi pena y pagó? Bien, saludamos a todos los que se han reunido en esta hora. Bienvenidos a todos. Que el Señor añada bendiciones y especialmente al participar de este programa que se ha hecho con mucho cariño para honrar, venerar el nombre de nuestro Dios. Y me gustaría que ustedes pudieran escuchar una pequeña meditación en esta hora. Ya el hermano Santiago leyó en el Evangelio de Lucas. Yo voy a leer en primer término en Lucas 1 del 26 al 38. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba qué salutación fuese esta. En este caso es qué anuncio es esto. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno, y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel:
¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí Elizabeth, tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes a ella, que es llamada la estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. Posteriormente, la Biblia relata en el capítulo 2, del 5 al 7, voy a leer en esta oportunidad, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de parir, y parió a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y acostóle en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hemos leído el Evangelio de Lucas, y también hay otros evangelios, Mateo, Marcos, que nos hablan de este hermoso acontecimiento, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Nuevamente, casi sin darnos cuenta, ha pasado el año, y otra vez nos sumergimos de nuevo en esta temporada de Navidad. Temporada en que la palabra más repetida en gran parte de la sociedad va a ser regalo, incluso más que lastimosamente en aquel quien da el sentido a esta celebración, que es nuestro Señor Jesús. Muchas veces el enfoque de la celebración no es el festejado. Hay otras cosas que para la gente común y para muchos cristianos son más importantes, e inclusive para algunas denominaciones cristianas la celebración de Navidad no debiera darse en esta ocasión, por varias razones. Una de ellas es que dicen que no es la fecha en que realmente nació nuestro Señor Jesús. Número 2, dicen que esta celebración es pagana y que no se encuentra en la Biblia. Y esto fue impuesta por el sincretismo de religiones. Número 3, algunos dicen que eso es una celebración netamente con ribetes comerciales y con mucha mundanalidad en ella. Bueno, puede que algunos de estos argumentos tengan la razón en algún punto de vista. Sin embargo, va a depender básicamente de lo que hay en nuestros corazones. Muchos argumentan, como dije al principio, que la fecha real del nacimiento de Jesús debiera ser otro mes. Algunos argumentan que es en abril por el contexto en que se da el nacimiento. Otros tienen un postulado que podría haber sido en septiembre y otros permanecen en este mes, en diciembre. Lo cierto es que se escogió una fecha para celebrar la venida del Mesías, la venida de Jesucristo. Si bien sería lindo saber a ciencia cierta, no importa cuándo haya pasado, sino que lo que importa es lo que pasó. El Hijo de Dios se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros para cumplir su misión de redención de la humanidad. Redención significa comprar, adquirir. Hablamos del hecho que debe ser predominante cuando pensamos en la celebración de Navidad. Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo se encarnó y habitó entre nosotros, dice la palabra. Es una creencia fundamental para los que somos cristianos. Y esto a veces nuestra mente, nuestra razón no lo entiende. Que Dios se haya hecho humano para habitar en medio de nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. El Verbo se refiere a la palabra creadora. Y el Verbo, esta palabra creadora, era Dios, el Verbo, la palabra de poder. Juan declara que Cristo, quien era uno con Dios y era Dios, se hizo carne. Y no solo eso, también declara
que habitó entre nosotros. El Evangelio de Juan dice lo siguiente, ponga atención, y aquel verbo, Dios, la palabra escrita, la palabra que estaba en esencia de Dios, dice que fue hecho carne, esa palabra poderosa que dijo, sea hecho este universo y se hizo. Esta creación que fue hecha con poder de la palabra de Dios, dice que habitó entre nosotros. Y la Biblia dice lo siguiente, y vimos su gloria, es decir, la gloria de Jesucristo, gloria como el unigénito del Padre, el único del Padre. Y en Jesucristo dice la Biblia que estaba lleno de gracia y verdad. Este mundo tiene diferentes ideologías, pensamientos, ofrecimientos del punto de vista racional. Sus estudios pueden ser racionalmente correctos, pero lo correcto verdaderamente es la palabra de Dios. Un libro de ciencia, de medicina, escrito en el 1500, después en el 1600, como por ejemplo los escritos o los dibujos de Leonardo da Vinci, serían considerados prehistóricos hoy en día para el conocimiento que ha alcanzado la ciencia. Y lo más probable es que si Dios nos da más años de vida, lo que sabemos hoy será considerado del pasado a futuro. Todo conocimiento del hombre va a ir pasando. Puede ir aumentando, como dice la Biblia, pero va pasando. Mas la palabra de Dios no pasará, dice las Escrituras. Que el cielo y la tierra van a pasar, mas mis palabras, dijo Jesús, dijo Dios, no pasarán. El apóstol Pablo también hizo una declaración similar. Miren, en una carta que escribió a la iglesia que estaba allá en Filipenses capítulo 2, del 6 al 7, dice, el cual, siendo en forma de Dios, se refiere a Jesucristo, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, Dios mismo se hizo hombre. También Pablo le enseñó a Timoteo que Dios fue manifestado en carne, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad, del amor. Hay un misterio en el amor de Dios, que Dios ha sido manifestado en carne. Mire lo que dice, Dios se manifiesta en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, Jesucristo, ha sido predicado a los gentiles, Jesucristo, ha sido creído en el mundo, ¿quién? Jesucristo, y ha sido recibido en gloria. ¿Quién está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros? Jesucristo. Aquel niño que recordamos hoy, aquel niño de Belén. Así que, hermanos y amigos que nos visitan hoy, y aquellos que nos escuchan por redes sociales, no debe haber duda en nosotros de que Cristo es Dios mismo encarnado, que no vino a vivir entre nosotros como Dios en esencia, sino como Dios encarnado. El origen divino es indudable, pero también hay algo que a lo mejor nuestra mente no alcanza a comprender, que Dios, tomando forma de hombre, siempre fue Dios, pero también siempre fue un hombre, un ser humano. Filipenses 2, del 6 al 7, lo vuelvo a recalcar, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Y cuando hablamos de usurpación significa de quedarse con esa forma. Y tampoco él, por amor, no tuvo dificultad o impedimento para despojarse de todo lo que le rodeaba en el reino de los cielos, que era la gloria de Dios. Él estaba en un lugar hermoso, Jesucristo, en Dios mismo, pero él, por amor, decidió descender y habitar entre nosotros, con un fin que nosotros conocemos: enseñar su palabra, enseñar la voluntad de Dios, y un día ofrecerse como sacrificio por usted y por mí. Él fue hombre en un 100% y fue Dios en un 100% a la vez. Él experimentó cansancio. Alguien puede haber dicho, pero si era Dios, ¿por qué no se le pasó el cansancio? Lo que pasa es que él vivió como ser humano y experimentó lo que usted experimenta.
¿Alguna vez ha sentido usted sed? Yo sí, ahora. Y un vaso de agua va a tratar de calmar nuestra sed hasta que nuevamente nuestro cuerpo lo necesite, porque hay deshidratación, hay pérdida de líquido con el cual nuestro cuerpo necesita funcionar. ¿Eso qué significa? Que cuando Jesucristo tuvo sed es porque fue perfectamente hombre. Jesucristo también lloró, así como usted en algún momento ha llorado, por cualquier motivo. Jesucristo lloró ante la muerte de un amigo, de Lázaro. Jesucristo también sufrió tentaciones, pero Él salió victorioso, sin pecado, como dice la palabra de Dios. Jesucristo también estuvo en agonía, en una pena máxima, en una aflicción extrema. Por eso que Él habitó entre nosotros como un ser humano, como usted y como yo. Podríamos mencionar otras evidencias de su humanidad que la Biblia nos enseña, pero sí lo que es importante recalcar, que Él, estando en gloria, prefirió sentir lo que usted siente, morir por usted, por amor. Por eso que las Sagradas Escrituras dicen en el Evangelio de Juan 3:16, porque de tal manera, porque es el tamaño tan grande del amor de Dios, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cuál es el fin? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando vemos la encarnación de Cristo, cuando pensamos en el hecho de que Dios mismo habitó entre nosotros, podemos también ver el objetivo de Dios con el mundo pecador. Dios quiere salvar al mundo. Dios quiere salvar a toda persona que dice, yo también necesito de Jesucristo. También soy pecador. También necesito ser limpiado. He desobedecido la voluntad de Dios. Si me comparo con los máximos delincuentes, sin duda me encontraré inocente. Pero la Biblia dice, por cuanto todos han pecado o han cometido un pecado, ir en contra de la voluntad de Dios, una mentira, un engaño, algo que usted conoce en su interior, usted se transforma en un pecador para Dios y necesita de Él. Dios nos ha salvado a muchos aquí y también quiere que usted conozca este hermoso mensaje. Ahora el hombre solo debe creer que Jesucristo murió por él, que Dios se encarnó en la persona de su Hijo para morir por nosotros y así salvarnos de la condenación eterna y en su lugar darnos vida eterna. Es la expresión de amor más grande que un ser humano puede experimentar, el amor de Dios. ¿Cuántos de las madres que están aquí o de los padres darían a su hijo para enviarlo a la cárcel, para que las personas que estén en la cárcel maten a su hijo o hija? ¿Cuántos de aquí dirían, estoy dispuesto en enviar a mi hijo para que esos delincuentes malvados maten a mi hijo? Yo creo que nadie. Pero Dios lo hizo por el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Y lo hizo por amor de usted. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo usted no merecedor del amor de Dios, Él aún le ama y muere por usted. Estimado hermano, la humanidad de Jesús es un aspecto importante de su vida terrenal. Jesús es divino, pero también asumió un cuerpo humano para identificarse con la humanidad, para cumplir con el plan de Dios Padre, para salvar al mundo. El mensaje de la Navidad es ese. Dios se encarnó, se hizo humano y habitó entre nosotros. Murió por nuestros pecados y también resucitó. En su muerte vino a dar perdón por los pecados de cada uno de nosotros, dar salvación y vida eterna. Aquel niño de Belén, recuerde que es un niño indefenso, vulnerable en ese aspecto, pero él se despojó de la gloria, del poder, de las huestes celestiales, de las órdenes de los ángeles que estaban a su cargo, para ser vituperado, maltratado, castigado, crucificado, por amor de usted. La mejor celebración de Navidad es que usted reconozca que a quien que hoy celebramos, el nacimiento de Jesucristo, es el nacimiento del Salvador prometido. Y esperamos que sea Salvador de tu vida. Que el Señor añada bendición a este mensaje de la palabra de Dios. Oramos. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, gracias por esta oportunidad de meditar en tu palabra. Ayúdanos
a entender este mensaje de salvación que ha quedado establecido en las Sagradas Escrituras. Ese gran amor de Dios para con nosotros. Dios de los cielos, gracias por Jesucristo, tu Hijo, donde tú te encarnaste para ocupar nuestro lugar. Gracias por ese amor, gracias por el mensaje de Navidad, porque tú eres la luz del mundo. Gracias por todos los que están aquí y han escuchado esta tu palabra. Ahora te rogamos que permanezcas con nosotros y acepta este programa de adoración, de los niños hasta los más adultos. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, estimados hermanos. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.